Muy buenas noches, ¿cómo están todos, estimados amigos, amigas? ¿Cómo están? ¿Cómo escuchan? Buenas noches, Licen. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. ¿Pueden ver la presentación? ¿Todo bien? ¿El sonido? Sí, el sonido está bien y la presentación también, Licen. Muy amable, gracias. Bien, vamos a continuar, por favor, con la segunda clase del módulo de contrataciones con financiamiento externo. Vamos a ver de qué trata el manual operativo, que es un documento que se debe elaborar antes de iniciar los procesos de contratación. Una vez que se ha definido el convenio de crédito, entonces, ¿cuál es el contenido? Acá podemos apreciar en el manual operativo que tienen que estar claras las instrucciones específicas a proyectos en normas, regulaciones, en tema de, dice, si hubiera una contradicción, prevalece el convenio, luego las normas y regulaciones, ¿no? Entonces, si es que hubiera alguna contradicción, va a prevalecer el convenio de crédito respecto a las normas y regulaciones de adquisiciones de los bancos. Ese es un aspecto. Acá se define también en el manual operativo la organización de la unidad ejecutadora en cuanto a crear una estructura que pueda viabilizar las contrataciones con financiamiento externo. ¿Qué significa esto? Que todas las entidades públicas que ejecutan proyectos con financiamiento externo tienen una estructura formal de acuerdo a su organización definida. Sin embargo, se crea otra estructura de personal, podríamos decir, para poder ejecutar estos proyectos de financiamiento externo. Por ejemplo, para ejecutar proyectos con norma BIT, tranquilamente se puede definir, contratar especialistas en contrataciones, normas BIT, también especialistas, abogados en el tema de contratos, normas BIT, especialistas en el tema presupuestario para financiamiento, normas BIT. Entonces se crea una estructura dentro de la estructura de una institución pública mínima necesaria para poder ejecutar los proyectos con financiamiento externo. Hay que definir las funciones de esas áreas, funcionarios, consultores de línea, que se van a hacer cargo para poder llevar adelante ese proyecto. Condiciones de revisión previa, posterior y técnica, ¿no? Entonces ahí se define claramente en cada uno de los procesos de contratación cómo se van a ejecutar, si va a haber una revisión previa, si va a haber una revisión posterior y si va a haber una revisión técnica. Cuantías según métodos. Vamos a ver más adelante los límites que están definidos para Bolivia en cuanto a las cuantías, ¿no? Por modalidad de contratación, para la contratación de bienes, obras, que hemos mencionado que varía dependiendo los convenios de crédito, varía dependiendo al país que están financiando, ¿no? Entonces esas cuantías y métodos son variables. Se define procedimientos específicos para cada método, cómo se va a ejecutar cada método, ¿no? El procedimiento específico.
Tiempos estimados de proceso, entonces ahí se trabaja con un project, todos los tiempos estimados de ejecución de los procesos que tienen que estar definidos en un proyecto, flujogramas de los procesos, anexos, formularios y documentos estándar que se van a aplicar en las contrataciones. Todo eso tiene que estar definido en el manual operativo. En el manual operativo. Bien, vamos a hablar ahora de la planificación de adquisiciones y contrataciones, que es similar a lo que conocemos en la norma nacional al programa anual de contrataciones. Sin embargo, este va un poquito más allá, en que no solamente se queda en el tema de planificación, sino que desarrolla unos módulos de seguimiento, como vamos a ver en este momento. A diferencia de la planificación en la norma nacional por tema del presupuesto general de la nación, toda la planificación de las contrataciones se realiza para una gestión, para un año, porque está relacionado al presupuesto general del Estado. En el caso de financiamiento externo, se elaboran los planes de adquisiciones por 18 meses, ¿no? Estamos hablando de un mes y medio en el cual se define el plan de adquisiciones. Es importante definir el tipo de adjudicación cuando estamos elaborando el plan de adquisiciones. También si va a ser una adjudicación por ítems, lotes, tramos, paquetes adquiridos o a contratar, que los vamos a explicar más adelante para que se entienda mejor esta parte. También se define el costo estimado de cada ítem o paquete que nosotros conocemos en norma nacional como los precios estimados referenciales. Programación de adquisiciones, ese es un módulo que tiene. Y también determinar los procedimientos respecto al método de contratos seleccionados, qué método se va a aplicar o qué modalidad se va a aplicar. Y también examen por parte del banco, ¿no? Si va a ser ex ante, ex post, técnica, todo eso se define en el plan de adquisiciones. Este plan de adquisiciones se va a actualizar de forma semestral y anual. Los contratos pueden ser elegibles para financiamiento, dice, ¿no? Los contratos pueden ser inelegibles para financiamiento. Esto es muy importante porque si es que no planificamos este plan de adquisiciones y ejecutamos un proceso de contratación, entonces el banco lo puede considerar que no es elegible, que no lo va a reconocer, ¿no? Entonces es muy importante que esté en los planes de adquisiciones tanto del Banco Mundial y del BID en sus sistemas, ¿no? El STEP del Banco Mundial y el SEPA del BID, que son sistemas de planificación y seguimiento. Es muy importante que estén definidos. Acá podemos apreciar la adjudicación por el total, por ítems, por lotes, tramos o paquetes, que también es similar en la norma nacional para entender mejor y poder planificar las contrataciones. Por ejemplo, acá podemos ver la figura del total, que significa que vamos a adjudicarle a una sola empresa, el total de los ítems, sea uno, dos o más ítems, todos le vamos a dar a una sola empresa. Esa es la figura del total. Cuando definimos por el total, tenemos que estar seguros que hay potenciales proponentes que tienen la capacidad, tienen la posibilidad de ofertar el total de los ítems. Si es que no tenemos esa seguridad, de acuerdo a la pesquisa de mercado que hemos realizado, entonces este proceso de contratación podría caerse, ¿no? Porque si uno de los proponentes o todos los proponentes no cumplieran con el total de los ítems,
en cuanto a la parte técnica, especificaciones técnicas de calidad, entonces va a tener que descalificarse, ¿no? Si no cumpliera, aunque sea un solo ítem, se va a descalificar. Y si no cumplieran todas las ofertas, los ítems, supongamos que no cumplen con la calidad o no tienen en existencia, entonces se declararía desierto este proceso. Esa es la clave por el total. Tenemos que estar seguros que los proponentes que van a participar tienen la posibilidad de presentarse a todos los ítems y cumplir con todos los ítems para tener éxito en este tipo de adjudicación. En este segundo caso es la adjudicación por ítems. Acá ya los ítems se pueden ir distribuyendo a diferentes empresas de acuerdo a la evaluación que se haga, que generalmente se aplica en bienes, obras y servicios, el método de precio evaluado más bajo, donde primero se evalúa el precio y después la calidad, ¿no? Y si no cumpliera la calidad, se baja a la segunda propuesta con el precio segundo evaluado como más bajo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, por ítems podemos distribuir a varias empresas los ítems y definir varios contratos. Acá la figura por lotes. Entonces, ¿qué son los lotes? Son conjuntos de ítems. Aquí en el ejemplo tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B, y podemos definir el lote A va a ser papelería, por ejemplo, el lote B va a ser material de escritorio. Entonces los proponentes tienen la posibilidad de presentarse al lote A o al lote B, dependiendo los rubros que tengan, ¿no? Y la evaluación es similar al total, ¿no? Si alguien va a entrar al lote A, en algún proponente se le va a dar el total del lote A. Entonces tiene que cumplir con todos los ítems que están definidos en el lote A para adjudicarse. Si no cumplieran con algún ítem, se descalificaría o se podría declarar desierto el lote A, al igual que el lote B, ¿no? Tienen que cumplir con la totalidad de los ítems del lote B. Esta es la figura de total, ítems y lotes que generalmente se aplica en bienes y servicios. Acá tenemos la adjudicación ya por tramos. Esta adjudicación es aplicable en obras, ¿no? Generalmente la Administradora Boliviana de Carreteras aplica bastante este tipo de adjudicación. Supongamos que es una obra de Santa Cruz a la ciudad de Cochabamba. Entonces podemos definir tramo 1, 50% de la carretera, tramo 2, 50% del restante de la carretera. Entonces vamos a darle el tramo 1 a una empresa, le podemos adjudicar, y el tramo 2 a otra empresa, ¿no? Entonces, este tema de adjudicación por tramos en carreteras es muy eficiente porque permite tener 2 o más empresas contratadas ejecutando la carretera al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esa es la eficiencia de poder licitar por tramos, ¿no? Y también se puede presentar a las empresas dependiendo la ubicación geográfica, ¿no? Si va a ser el tramo Santa Cruz-Cochabamba, entonces podría participar una empresa de Santa Cruz, si tiene el personal disponible, el tema de equipos, es por temas de logística, ¿no? Entonces podría convenirle presentarse una empresa de Santa Cruz y el 50% del otro tramo podría presentarse una empresa de Cochabamba, ¿no? Pero no es limitado. Ya cada empresa, dependiendo su capacidad, su espalda financiera y la capacidad que tenga, podría presentarse a uno o dos o a los dos, dependiendo cómo se licite. Y la figura de la adjudicación por paquetes está relacionado también a obras y obras similares. Quiere decir que son obras que tienen un diseño similar, ¿no? En la obra. Por ejemplo, estamos manejando acá un paquete que es una estación de servicio para la ciudad de La Paz. Tenemos un segundo paquete que es otra estación de servicio para la ciudad de Cochabamba.
y un tercer paquete que es otra estación de servicio para la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Entonces son 3 paquetes en 3 departamentos troncales que tienen el mismo diseño. Entonces ahí se podría adjudicar por paquetes. Las empresas constructoras tienen la posibilidad de presentarse a 1, a 2, a 3, dependiendo su ubicación geográfica, dependiendo del personal, movimiento de equipos, etcétera. O puede haber una empresa grande con representación a nivel nacional que entrar a los 3 paquetes. También va a depender de cómo lo licite. Muchas veces dicen y lo limitan que solo pueden participar a un paquete y no a más de uno, ¿no? Esto con el propósito de mantener la calidad de la obra, ¿no? Para que no haya una empresa que entre a varios paquetes y pueda bajar la calidad. Entonces esa es una forma de licitación. Y otra forma puede ser también que digan que la empresa tiene toda la posibilidad de entrar a 1, a 2 o a los 3, ¿no? Dependiendo su capacidad. Entonces, ahí va a depender cómo lo defina especialmente la unidad solicitante, porque la unidad solicitante es la que define prácticamente todo, ¿no? Define métodos de adjudicación, sistemas de evaluación, garantías, etcétera. Bien, vamos a hablar ahora del sistema del STEP, que también es similar al SEPA del BIT para el tema de planificación de las contrataciones. Sistema de seguimiento en adquisiciones. Este sistema tiene 3 módulos. El módulo de planificación de adquisiciones, de ejecución de procesos y de seguimiento de no objeciones, ¿no? Entonces, es muy interesante estos sistemas para los bancos, porque pueden hacer mediante estos sistemas seguimiento de las no objeciones, ¿no? Entonces, ahí van controlando el grado de ejecución de los procesos de contratación y van viendo si hay cuellos de botella, etcétera, ¿no? Este sistema está implementado en Bolivia. Los usuarios cuentan con apoyo para consultas y también se los capacita, ¿no? Se los capacita a los servidores públicos o consultores que estén encargados de estos sistemas a cómo van a ejecutarlos, ¿no? Entonces se les da una capacitación. También en el sistema hay la posibilidad de realizar registro de contratos. Los contratos sujetos a revisión previa que tiene la objeción del banco deben registrarse, ¿no? Entonces, estamos hablando con revisión ex ante, indica que los contratos tienen que ser revisados por el banco. Mediante un formulario 384 automático con el STEP, ellos, al igual que el SICOES, tienen su formulario mediante el cual se incluyen los contratos. Los contratos con revisión previa firmados deben ser enviados por registro prontamente, ¿no? Entonces, dice, si una vez que se ha firmado un contrato, deben ser enviados inmediatamente. También debe remitirse al banco copias de las enmiendas a contratos con revisión previa que se hayan firmado, ¿no? Nosotros conocemos como contratos modificatorios o adendas, ¿no? Ellos manejan el término de contratos que se han realizado enmiendas, que es un contrato modificatorio. También deben ser enviados para su revisión al banco, previa a su firma, ¿no? Ejemplo, dice, cuando solamente se haya recibido la no objeción a los términos de referencia, servicios de consultoría, en el contrato, es decir, el contrato es con revisión posterior, no se requiere el formulario 384, ¿no? Entonces, en ese caso, si es consultorías y cuando solamente se ha recibido la no objeción a los TDRs, el contrato es con revisión posterior en ese caso. Tampoco se requiere el registro de contratos para casos de excepción con procesos con revisión posterior, ¿no? Entonces, está diciendo, en resumen,
que todos los contratos con revisión ex ante tienen que ir al banco y contratos con revisión posterior no es necesario que lo manden al banco, ya que lo van a revisar de forma posterior todo el proceso. Bien, vamos a ver la modalidad o con método de selección que llaman licitación pública internacional con opción acceso al mercado internacional, ¿no? ¿Cuáles son todas sus características más importantes? Y después vamos a ver otros métodos de contratación, ¿no? Entonces, como les comenté al comienzo, hace mucho hincapié a la licitación pública internacional y los demás los manejan como otros métodos de contratación. Y en el punto 3, cuando corresponde que hay examen por el banco y no hay examen por el banco, ¿no? Entonces, se va a ver esos 3 puntos. Adquisiciones competitivas abiertas internacionales. Dice, tiene que haber una adecuada y oportuna notificación y publicidad. Esto es muy importante en tema de adquisiciones competitivas abiertas internacionales, el tema de la publicidad, ya que si hay una buena publicidad, hay mayor posibilidad de éxito, porque hay mayor participación de internacionales, ¿no? Y es al revés el riesgo, ¿no? A menor publicidad, menor posibilidad de participación de proponentes y la posibilidad de que se caiga el proceso, se declare desierto, entre otros, ¿no? Y esto aplica para cualquier normativa, esta condicionante. Igualdad de acceso a oferentes elegibles, ¿no? Entonces, estábamos hablando de un principio que nosotros conocemos en la norma nacional también como igualdad de condiciones o equidad en los procesos de contratación. Tenemos que ser equitativos en cuanto a las reglas del juego. Por ejemplo, en cuanto a plazos, plazo razonable para preparar y presentar ofertas, al menos 6 semanas en las normas del 2011, está regulado así, y en las últimas regulaciones 30 días hábiles, ¿no? Entonces se puede apreciar que es un tiempo suficiente para la preparación de propuestas, ¿no? 30 días hábiles es un tiempo muy amplio para que puedan presentar propuestas cuando son adquisiciones internacionales. Condiciones contractuales equitativas en el tema de los contratos sin riesgos, ¿no? Entonces, en el tema de las condiciones contractuales, en los financiadores tratan de mantener un equilibrio entre la entidad convocante que está ejecutando el proyecto versus el proveedor o contratista que está suscribiendo el contrato. Igualdad de tratamiento a los licitantes. Criterios de evaluación explícitos tienen que estar bien definidos en los documentos estándar de licitación, que son similares a los DBCs que conocemos en la norma nacional. Especificaciones y requerimientos no discriminatorios, ¿no? Entonces, esto es muy importante, que ellos manejan ese concepto, ¿no? Que no se discrimine mediante las especificaciones técnicas, ¿no? Y nosotros conocemos en la norma nacional además como un direccionamiento, ¿no? Que se puede direccionar de N formas, ¿no? Comarcas, procedencia, experiencia, personal clave, N formas de direccionar, ¿no? Entonces ellos manejan el término discriminatorios. Tenemos que tener mucho cuidado en esa elaboración de especificaciones técnicas. Licenciado, una consulta. Sí, dígame. Dicen en la anterior diapositiva decía adecuada y oportuna notificación y publicidad. Bueno, la normativa nacional nos dice que si hay un proponente igual se hace la apertura de sobres y se puede adjudicar.
En este caso, ¿es el tratamiento igual por más que haya una sola propuesta? Sí, es el mismo tratamiento para la contratación de bienes, obras y servicios de no consultoría, que son servicios generales, aplica lo mismo. Pero es diferente cuando ya veamos la segunda parte, consultorías, ¿no? Ahorita estamos viendo bienes, obras y servicios. Cuando veamos consultorías, ya aplica listas cortas, ¿no? Ahí vamos a explicar que hay listas cortas que sí o sí hay que conformar, ¿no? Y de esas listas cortas ya se evalúa. Pero en este caso de adquisiciones competitivas abiertas internacionales, todavía hay una fase de preselección de expresiones de interés, donde se hace una convocatoria y de todas las empresas que se han presentado, todavía se hace una evaluación, como un cernimiento, se podría decir. Y las que han quedado ya entran a la fase de licitación, ¿no? Entonces, es realmente el tema de publicidad internacionales que los bancos quieren que haya bastante participación, ¿no? Pero puede ser por algún tipo de contratación que no haya más de una, que solo sea una, hasta podría irse ya no por una licitación internacional, sino por una contratación directa, ¿no? Pero siempre primero deberíamos lanzar una convocatoria internacional para ver el mercado y comprobar realmente el tema de proponentes, ¿no? Y hacen mucho énfasis los bancos en realizar pesquisas de mercado antes de sacar las licitaciones. Quiere decir que hay que investigar el tema. Ahora también nos ayudan los mismos bancos, ya que los bancos tienen listas de proponentes, ¿no? Tanto para bienes, obras, servicios o para consultorías. Entonces podemos requerir a los financiadores que nos proporcionen esas listas y simultáneamente a la publicidad que hagamos les podríamos invitar, ¿no? Entonces de esa forma garantizamos la mayor y amplia participación estimada. Esa es la respuesta. Gracias, Lice. Sí, gracias. Por nada. En el tema de adquisiciones competitivas abiertas internacionales, dice que no debería haber un riesgo cambiario para proveedores o contratistas, ¿no? Sabemos que en el tema de monedas pueden presentarse en diferentes monedas que dependiendo el que está ejecutando el prestatario, cómo lo defina en los documentos estándar, ¿no? Qué tipos de monedas pueden presentar, pero sí tiene que haber una sola unidad de cambio para que no haya ese riesgo de tipo de cambios, ¿no? Una unidad específica. Y generalmente aplican pues el dólar, ¿no? Para tema de evitar riesgos cambiarios, de acuerdo a lo que establece el Banco Central de Bolivia, ¿no? En el tema de tipo de cambio. La adjudicación de contrato a la firma cuya oferta hubiera resultado evaluada como la de precio más bajo, normas más conveniente en regulaciones, ¿no? Entonces, está diciendo que para bienes, obras y servicios de no consultoría, el método de selección es precio evaluado como la más baja o la más conveniente, ¿no? La diferencia es de la más baja a la más conveniente, que se ve el precio, pero también se analiza la calidad, ¿no? La calidad. Eso es muy determinante. Si es que tenemos un precio bajo, pero si no cumple la calidad, se va a descalificar ese proponente. Tiene que haber un equilibrio entre precio y calidad. Tenemos que pagar un precio de acuerdo al bien que nos están entregando, que sea que cumpla el equilibrio de precio-calidad, ¿no? De acuerdo a lo que estamos pagando. Esa es la evaluación que se realiza. Acá en el tema de la publicidad ya podemos ver en adquisiciones competitivas abiertas cuáles son los pasos. Dice primero la publicidad, segundo paso, preparación y emisión de documentos de precalificación, ¿no? Entonces, hay una fase de precalificación, donde en esa fase
se definen las características generales de lo que queremos contratar. Y de acuerdo a los documentos que presenten para la precalificación, se hace como una previa evaluación para determinar cuáles son las empresas internacionales que realmente pueden cumplir con el objeto de la contratación. Es interesante esta precalificación, ya que ahorra mucho tiempo a las comisiones de calificación a realmente que entren a la segunda fase de una licitación las empresas que realmente son potenciales proponentes y pueden cumplir con el objeto de la contratación, ¿no? Ese es el objetivo de la precalificación, porque en la norma nacional ustedes saben que si se saca una licitación pública, pueden entrar N empresas, 20 empresas, ¿no? Y las comisiones tienen que evaluar a las 20, ¿no? Y muchas de esas no valen la pena, o sea, nos hacen perder el tiempo prácticamente en un proceso licitatorio. Entonces, ese es el objetivo de una precalificación, realmente analizar a las empresas y ver de todas las que se han presentado, cuáles son las que tienen realmente el potencial de proveer el bien, obra, servicio o de servicios de no consultoría en la licitación. Se hace una precalificación y un informe de precalificación, ¿no? Entonces ahí se va a determinar cuáles son las que están pasando esta primera fase. Una vez que se ha determinado la precalificación, cuántas empresas han pasado, se prepara la emisión de documentos de licitación, ¿no? Entonces estamos viendo acá en el punto 5 que recién se entra a una fase de licitación. Y ahí se elabora la solicitud de ofertas a las empresas que han pasado la fase de precalificación, ¿no? A las que realmente tienen el potencial. Presentación de ofertas ya en la fase de licitación, apertura pública de ofertas, evaluación y selección de ofertas con menor precio evaluado, y más conveniente en regulaciones donde se ve el tema de calidad, ¿no? Entonces ya entramos a la fase licitatoria con las empresas mejor calificadas. Punto 9, postcalificación de oferente que presentó la oferta evaluada como la de precio más bajo, más conveniente, ¿no? Hay la postcalificación, informe de evaluación y recomendación de adjudicación, ¿no? Entonces estamos viendo que hay dos evaluaciones, ¿no? Hay una evaluación en la precalificación y hay una evaluación ya en la fase de licitación, y ahí se recomienda a cuál se va a adjudicar, ¿no? Tenemos la adjudicación del contrato, publicación de resultados, que tiene que ser de carácter público, y la ejecución de contratos, ¿no? Esos serían los pasos para el tema de una adquisición competitiva, abierta, internacional. Acá hablamos del aviso general de adquisiciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aviso general de adquisiciones, hagan de cuenta que estamos hablando como que es la publicación del SICOES del PAC, ¿no? Estamos dando a conocer todos nuestros procesos de contratación de forma general. Ese es el objetivo de este aviso, ¿no? Entonces, en este aviso general de adquisiciones, se debe publicar Velop Business y en la página de los bancos, ¿no? Tanto en la página del Banco Mundial y del BID, este aviso general de adquisiciones. Entonces, ustedes van a entrar a estas páginas, a esta Velop Business, por ejemplo, pueden ingresar, y ahí van a ver que están todos los proyectos a nivel mundial de todos los financiadores externos, ¿no? Entonces van a poder ver proyectos de Bolivia, de Ecuador, de Chile, etcétera, ¿no? Y de forma general, con una información general en el portal del Internet del banco también, tanto del BID y del Banco Mundial, se debe publicar este aviso general de adquisiciones. Y el contenido debe ser el siguiente: información del prestatario, ¿no? Por ejemplo, si es la Administradora Boliviana de Carreteras, va a informar de qué se trata la entidad, monto y propósito del préstamo, es otra información que se da a conocer,
alcance de las adquisiciones, ¿no? Construcción de una carretera, el tema de un equipo de perforación o trépano, cementación, si nos vamos al sector petrolero, camino y planchada para un pozo exploratorio o una sísmica para un pozo exploratorio, ¿no? Entonces ahí se define el alcance de la contratación. Fechas estimadas de contratación, se presenta un cronograma de oportunidades de adquisiciones, parecido a lo que es el PAC, ¿no? Entonces ahí se da a conocer y se dice, esta contratación está programada de forma estimada para el mes de junio, ¿no? Entonces, con este aviso general de adquisiciones, lo que se está haciendo es dar a conocer a nivel mundial a todos los proponentes internacionales. Y se les está diciendo, señores, tenemos estos proyectos y vamos a ejecutar los siguientes procesos de contratación. Ese es su objetivo. Datos que está ejecutando del prestatario en cuanto a dirección, teléfonos, contactos, etc. Y una vez que ya hemos definido el aviso general, se define ya el aviso o anuncio específico de adquisiciones, ¿no? Nosotros conocemos en la norma nacional como la convocatoria pública, que hay un modelo en los DBCs. Entonces, igual acá hay un modelo de anuncio específico de la adquisición cuando ya estamos para iniciar la licitación pública internacional. Entonces, hacemos como que la publicación ya de la convocatoria. Entonces, ahí, ¿qué tiene que contener? Tiene que contener igualmente en el sitio web de los, y también se debe informar ya en el sistema del STEP, ¿no? De acuerdo al sistema del STEP, estos procesos tienen que estar ya definidos. También se puede informar en sitio web de libre acceso. Muchos financiadores lo publican también en el SICOES. No hay una limitación. Ustedes han debido ver en el SICOES que hay la posibilidad de informar contrataciones con norma nacional. Y también dice otras contrataciones con otra normativa. Entonces, tranquilamente se puede informar también o convocar una convocatoria pública internacional en el SICOES, ¿no? En la página web de libre acceso. Periódicos de circulación nacional del país. Podemos aplicar, por ejemplo, La Razón, para que participan empresas nacionales. Boletín oficial. Y lo que debe contener es características del objeto de la contratación, datos del contratante, requisitos importantes para participar, fecha, hora y lugar de presentación de ofertas. Ese es el requisito mínimo, ¿no? Pero además podemos hacer publicaciones en periódicos de circulación internacional, podemos aplicar avisos a la convocatoria o hacerlo público mediante embajadas. Entonces no hay limitación, ¿no? Cuanto más amplio sea este anuncio específico de adquisiciones y pueda llegar a más proponentes internacionales por cualquier medio, mejor, ¿no? Entonces ahí no hay ninguna limitación. En cuanto al enfoque de mercado y métodos de selección de bienes, obras, servicios de no consultoría, acá podemos ver en este cuadrito cómo definen para la adquisición de bienes y obras las cuantías y los métodos de contratación o modalidades que nosotros conocemos con la norma nacional, ¿no? Por ejemplo, en la columna superior, en la fila superior, perdón, está todas las cuantías que se aplican en la adquisición de bienes, ¿no? En la fila superior. Y en la columna a la izquierda podemos apreciar todas las cuantías que se aplican para la contratación de obras, ¿no? Entonces, si analizamos el primer cuadrante, que es para una licitación pública internacional, con solicitud de documentos para la presentación de oferta, entonces podemos ver que aquí hay un enunciado y dice, cuando aplicamos licitación pública internacional, todas tienen revisión previa por el banco, ¿no? Entonces, eso es muy importante.
ya está definiendo para Bolivia, el banco, que todas las licitaciones internacionales tienen que tener revisión previa por el banco, no objeción previa, ¿no? Entonces podemos ver en el caso de bienes, si es mayor o igual a $500,000 de aplicaríamos una licitación pública internacional. Y si es en el caso de obras, tendría que ser, para aplicar una internacional, mayor o igual a $5 millones, ¿no? Entonces, varía, ¿no? Varía para bienes y varía para obras. Acá ya en el segundo modalidad de contratación, que es la licitación pública nacional, con solicitud de documentos, es una convocatoria, como dice su nombre, nacional. Y si estamos en la adquisición de bienes, entonces ya aplica una nacional desde los $50,000 hasta $500,000, ¿no? Hasta esa cuantía aplicaríamos licitación pública nacional. Y si estamos contratando obras, entonces aplica de $250,000 hasta los 5 millones, licitación pública nacional. Y finalmente podemos ver la modalidad de comparación de precios por solicitud de cotizaciones, que esta modalidad, en el caso de bienes, aplica para cuantías menores a $50,000. En el caso de obras, aplica para montos menores a $250,000, ¿no? Entonces, esa es la forma como definen para el caso que conocemos de Bolivia, los financiamientos externos. Ahora, esto puede variar para otro país, ¿no? Puede variar estas cuantías para Ecuador, Paraguay, etcétera, que esté recibiendo financiamiento externo. ¿Se entiende el cuadrito? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Alicia, buenas noches, le habla Ramberto López. Una consultita, perdón. Sí, Ramberto, por favor. Los montos que nos indica tanto para bienes como para obras, o sea, ¿cómo se determinan? ¿Quién nos predetermina para cada país y por qué varían, digamos? Ya, los determinan los convenios de crédito en las fases de negociación, ¿no? Hemos visto en la anterior clase que hay todo un ciclo del proyecto, ¿no? Entonces, cuando están trabajando en ese ciclo del proyecto, antes de que se apruebe el convenio de crédito, ahí se negocia todo. Se negocia qué contrataciones se van a realizar y cuáles son las cuantías que se van a aplicar, ¿no? Entonces, lo define el banco con el gobierno de Bolivia y la entidad que está ejecutando cuáles van a ser las cuantías, ¿no? Y generalmente, bueno, lo definen dependiendo del análisis que haga el banco en cuanto a riesgo, en cuanto a si es un país subdesarrollado, desarrollado. Entonces hay varios aspectos que ellos analizan para definir las cuantías. Esa es la respuesta, Humberto. Y también muchas gracias, o sea. Por nada. Por eso. Dicen una Sí. Consulta. Sí, le escuchamos. Entonces, este cuadro puede variar, digamos, entre convenio y convenio, digamos, que se pueda ir generando, porque me imagino que se sí, actualizan los convenios y demás. Pueden tener alguna actualización, pero es complicado porque los convenios de crédito son generalmente refrendados por ley de la República, ¿no? Si estuvieran estas cuantías en ese convenio, ahí es un poquito complicado que se haga algún ajuste. Pero si es que no estuvieran estas cuantías en el convenio, se puede negociar con los bancos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar
es que los bancos no son cerrados como la norma nacional, ¿no? Yo les voy a comentar algunos casos. Por ejemplo, cuando estuve trabajando en el proyecto PIDI, que es un proyecto de atención a niños, bueno, que ya se cerró, ¿no? Pero su objetivo era atender a niños a nivel nacional de escasos recursos de menores de 6 años, ¿no? Entonces, con financiamiento BID, Banco Mundial, se compraba todo lo que es su equipamiento de mobiliario, medicamentos, material escolar, alimentación, todo para que funcione uno de estos proyectos, ¿no? Cocinas, refrigeradores, garrafas, etcétera. Y nosotros esas veces aplicábamos el tema de normas BID en 2 fases, que era con sobre A y sobre B, ¿no? Entonces aplicábamos ese procedimiento en esa época y era muy moroso, muy largo, ¿no? Porque había que hacer todo el proceso para sobre A, evaluar, hacer una nueva apertura para sobre B, evaluar un informe final de tanto de la parte técnica y económica. Entonces se alargaba bastante. Y se solicitó, esa vez me acuerdo, al BID, la posibilidad de que no sea sobre A y sobre B, de que sea sobre único, con el propósito de agilizar los procesos de contratación y lograr con los objetivos. Entonces lo aprobaron y nos dieron la aprobación para aplicar sobre único, ¿no? Y no estaba eso definido en su convenio de crédito, entonces no había necesidad de ir a una ley, simplemente con la venia de ellos ya se podía hacer una enmienda y una aprobación y continuamos de esa forma, ¿no? Entonces, con ese ejemplo les quiero decir que se negocia bastante con el Banco Mundial y el BID en muchos aspectos que sí ellos aceptan, ¿no? Lo cual es diferente en la norma nacional, ¿no? En la norma nacional tenemos el decreto 181 y ahí no hay opción a negociación, ¿no? Tenemos que aplicar sí o sí lo que dice el decreto, ¿no? No hay otra forma, a no ser que promulguemos un nuevo decreto, ¿no? Que derogue lo que queremos aplicar o... En ese caso de los financiadores, siempre y cuando no esté en el convenio de crédito definidos sus aspectos, tranquilamente se pueden solicitar, se pueden negociar y nos pueden autorizar. Esa es la respuesta, estimada. Gracias, Licen. Muy claro, gracias. Por nada. Licen, perdón, como Sí. decía la compañera, ¿cada qué tiempo se actualiza, cada qué tiempo se modifica este preacuerdo de montos? Y otra pregunta más, no sé si es pertinente la pregunta, pero existen de repente como en el nivel interno, ¿no es cierto?, como en el 181 boletas de garantía o qué tipo de garantía. Sí, ¿Podría explicar? ya en realidad en el caso de montos, estos montos son definitivos para cada convenio de crédito y tendría que haber una justificación muy importante para que haya una actualización, ¿no? Pero esto ya está rayada las reglas del juego, muy definido para cada país, ¿no? Entonces, sería un caso muy excepcional que se haga alguna modificación, ¿no? Porque esto ya ha sido consensuado entre las dos partes, entonces queda ya para el proyecto hasta su terminación, a no ser que haya una justificación para que se pueda hacer alguna modificación. Ese sería respecto a la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál era? Se me fue de la mente en este momento. Perdón, si en este tipo de contrataciones internacionales existen boletas de garantía como existen internamente, ¿no? ¿Qué clase, qué tipos, cuál su tratamiento, digamos? Sí, hay garantías de seriedad de propuesta, hay de correcta inversión de anticipo, de cumplimiento de contrato, que lo vamos a ver más adelante, por favor, no se preocupe. Lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias. Por nada. Bien, acá hay unos umbrales de revisión previa, depende del riesgo, umbrales actuales en millones de dólares, dice, ¿no? Podemos ver en la primera columna, o fila, perdón, el tipo de adquisición, riesgo alto, riesgo sustancial, riesgo moderado, riesgo bajo, ¿no?
Por ejemplo, para obras, dice en el primer caso, incluyendo llave en mano, material e instalación de planta y equipamiento. Por ejemplo, para este tipo de contrataciones, esos tenemos que entender que están en millones de dólares, ¿no? Por ejemplo, 5 millones de dólares para el banco es riesgo alto. 10 millones de dólares, riesgo sustancial. 15 millones de dólares, riesgo moderado. Y 20 millones de dólares, riesgo bajo, ¿no? Si son bienes para temas de información tecnológica y servicios de no consultoría, entonces si es un 1.5 millones, ya es un riesgo alto, 2 millones riesgo sustancial, 4 millones es un riesgo moderado, 6 millones es un riesgo bajo. Si son para firmas consultoras, 0.5 de millón es un riesgo alto, 1 millón es un riesgo sustancial, 2 millones riesgo moderado, 4 millones riesgo bajo. Consultores individuales, 0.2 millones riesgo alto, 0.3 millones riesgo sustancial, 0.4 millones riesgo moderado, 0.5 riesgo bajo, ¿no? Entonces dice, cada proyecto tendrá sus propios umbrales, se debe especificar en el manual operativo. Todas las licitaciones públicas internacionales o procesos abiertos internacionales son con revisión previa, ¿no? Entonces están aquí recalcando lo que hemos mencionado anteriormente, que sí o sí tienen que revisar el banco. ¿Cómo lo entienden este cuadro? ¿Lo están entendiendo? ¿Qué les parece? ¿Algún comentario, por favor? Licen, a ver, yo sinceramente no lo he entendido, no lo entiendo el cuadrito. 20 millones, ¿por qué riesgo bajo? O sea, ¿desde qué punto hacen su análisis? Los del banco, no sé. Sí, y yo también pensé que los del banco estaban al revés, ¿no? Porque nosotros pensamos que riesgo alto 5 millones, ¿no? Con relación a 20 millones, porque el riesgo es bajo, ¿no? Si es un mayor monto, para nosotros, desde nuestro punto de vista, es más riesgoso porque hay más plata, ¿no? Temas de corrupción, etcétera. Eso es lo que yo también pensaba cuando analicé este cuadrito. Pero el enfoque del banco es diferente, ¿no? El enfoque del banco dice, a mayor monto en millones de dólares, el riesgo es más bajo en cuanto a la participación de potenciales proponentes internacionales. ¿Qué quiere decir? Que si los montos son bajos, puede ser que no haya mucho interés de participar de proponentes internacionales. Y ahí se puede caer el proceso de contratación, declarar desierto, etcétera. Pero si el monto es mayor, en este caso 20 millones, entonces es más atractivo para los proponentes internacionales, para que puedan participar y también haya mayor posibilidad de que la licitación salga adelante exitosamente. Entonces, este riesgo, el enfoque es en el tema del resultado de la licitación. ¿Se entiende ahora sí el cuadrito, estimados, estimadas? Sí, Licen, sí, gracias. Ese es el enfoque, ¿no? Yo también al comienzo analizaba y decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué riesgo bajo en 20 millones, ¿no? Y riesgo alto en 5, pero es el enfoque de mercado, es un enfoque de mercado en cuanto al interés, en cuanto a la participación y en cuanto al riesgo de que una licitación se concluya exitosamente. Ese es el enfoque que le dan. Perdón, Licen, sí, ahora ya se entiende, ¿no? Está referido simplemente al hecho de la contratación como tal. Sin embargo, en el caso de bienes es al revés, ¿no? No sé ahí cuál es la explicación. Pero en bienes funciona lo mismo, ¿no? Si son, por ejemplo, equipos y tenemos bienes de 1.5 millones en una licitación, el riesgo es alto de que fracase porque no es un monto muy interesante.
En cambio, si les decimos, señores, tenemos 6 millones para equipos, este monto sí es interesante para que haya mayor participación, ¿no? Entonces, aplicaría para cualquier contratación. Sí, tiene razón, no, yo estaba Correcto. leyendo más. Sí, está bien, Lice, gracias. Por nada. Ahora, quería preguntarles si han visto en la norma nacional llave mano o quieren que les amplíe un poquito sobre este tema. Sí, Leyen, sería bien que nos amplíe porque hemos visto también así de pasito nomás. Perfecto. Entonces voy a utilizar la pizarrita para darles una explicación de llave mano. Y cómo se aplica y se entiende tanto este tema de llave mano, se entiende tanto para la norma nacional, para normas con financiamiento externo, es el mismo concepto, ¿no? Entonces vamos a hacer un de llave mano. Primero vamos a hacer un ejemplo de todos los procesos que tendríamos que realizar para la construcción y equipamiento de un hospital, ¿no? Todos los procesos que tendríamos que realizar. Una vez que expliquemos eso, ya va a ser bien fácil entender lo que es llave en mano. Entonces, un primer proceso que tenemos que iniciar, una primera licitación, podríamos decir, es la licitación para el diseño de la obra. Esta es la primera licitación, ¿no? Puede ser licitación pública nacional, internacional, dependiendo cuál sea la cuantía, el objeto de la contratación, ¿no? Entonces, estamos hablando para el diseño de la obra y en ese caso vamos a sacar este primer proceso licitatorio para contratar una firma consultora. Entonces, esa firma consultora, vamos a aplicar obviamente un proceso de contratación de servicio de consultoría para el diseño de la obra y vamos a tener una firma consultora. Ese es el primer proceso que tenemos que realizar para poder construir el hospital, ¿no? Y ese diseño nos va a decir absolutamente, nos va a dar toda la información de las especificaciones técnicas, del precio referencial, nos va a dar la información del presupuesto, personal clave, equipos, todo lo que necesitemos para definir las especificaciones técnicas sale del diseño de la obra. Una vez que ya tenemos el diseño de la obra, ya tenemos que hacer un segundo proceso que es para la construcción de la obra. Ya entramos a la fase de la construcción. Entonces ahí vamos a contratar una empresa constructora y vamos a iniciar ese proceso como obra. ¿No? Ese sería el segundo proceso de contratación. Y paralelamente tenemos que hacer un proceso acá paralelo, que lo vamos a llamar el 3, que es para la supervisión técnica. Supervisión técnica. Sí o sí tiene que haber supervisión técnica en todas las obras, especialmente si son obras de gran envergadura, tiene que haber supervisión técnica. Entonces ahí vamos a contratar una firma consultora y con un proceso de supervisión técnica, ¿no? Ese sería el proceso 3. El proceso 4 ya es el tema del equipamiento del hospital. Estamos hablando de todo lo que son equipos que va a requerir el hospital para su funcionamiento. Entonces vamos a aplicar una contratación de bienes y posiblemente contratemos una empresa importadora para que nos provea todos los equipos. Ese sería el cuarto proceso, ¿no? Entonces estamos viendo que para un proyecto de un hospital,
tenemos que realizar 1, 2, 3, 4 procesos de contratación, ¿no? Y lo que nos dice cuando aplicamos llave en mano es que vamos a hacer uno solo para estos 3 procesos. Esa es la figura llave en mano, ¿no? Nos van a entregar el hospital funcionando, construido y con el equipamiento, ¿no? Por eso es llave en mano su nombre. En la norma nacional no hay un modelo de DBC, pero en normas con financiamiento Banco Mundial, BID, sí han avanzado bastante en procesos llave en mano, ¿no? Entonces acá estamos haciendo una sola licitación pública, nacional o internacional para hacer el diseño, la ejecución de la obra y el equipamiento, ¿no? Hasta el tema de capacitación de personal, y tiene que estar el hospital listo para su funcionamiento. Pero el que no podemos meterlo dentro de este grupo es la supervisión técnica. Ese sí tenemos que hacerlo de forma muy aislada, porque la supervisión técnica, con mayor razón, tiene que haber en un proyecto llave en mano, ¿no? Para que supervise la ejecución de este proyecto. Y también hay la fiscalización que se aplica en obras, que es, si es un proyecto grande, va a ser fiscales de la entidad pública, personeros de la entidad pública, que van a representar a la entidad pública, que pueden ser ingenieros, arquitectos, y si no tuvieran fiscales, la entidad pública tendría que contratarlos, por lo menos como consultores individuales de línea. ¿Para qué? Para que fiscalicen tanto al que está viendo la supervisión y también a los que están ejecutando la obra, ¿no? Esa es la figura llave en mano, estimadas, si tienen, o estimados, si tienen alguna duda, alguna consulta al respecto. Lice, buenas noches. Johnny lo habla. Buenas noches, Johnny. Una consultita. Lice, ¿y en qué momento se hacen las condiciones previas en el tema de contratación llave en mano? Ya, todo proceso de contratación, estimado Johnny, tiene que tener actividades previas, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando que ya hemos entrado a la fase de licitación, pero siempre va a haber actividades previas antes de iniciar este proceso de llave en mano, ¿no? ¿Qué significa actividades previas? Es el tema de tener por lo menos si bien estamos haciendo la contratación para que hagan el diseño, pero deberíamos tener por lo menos la idea general del diseño, ¿no? Si vamos a hacer construir un hospital de primer nivel, de segundo nivel, tiene que tener una idea de lo que se va a construir la unidad solicitante en cuanto al diseño. Tiene que haber la certificación presupuestaria de los recursos o el convenio de crédito que asegure los recursos, también la inscripción en el POA, en el Programa Operativo Anual. Tiene que incluirse en el PAC. Sabemos que en la norma nacional, ya sea con financiamiento externo, tiene que estar en el PAC contrataciones mayores a 20,000. Si es que estamos aplicando norma internacional, tiene que estar en el CEPA o en el STEP, con la no objeción de los bancos. Tenemos que tener el DBC elaborado, el documento base de contratación. En el caso del Banco Mundial, BID será los pliegos de condiciones o documento estándar de licitación. Tenemos que tener la solicitud a la autoridad del proceso, que puede ser el EDPC, si es una licitación pública internacional, norma nacional, y si es una licitación pública internacional, norma Banco Mundial BID, generalmente hay un responsable de contrataciones con financiamiento externo que debe ser delegado por la MAE. Todas esas actividades previas tienen que desarrollarse, ¿no? El área de contrataciones va a hacer el documento estándar, van a hacer el cronograma del proceso. También en la norma nacional aplica el tema de saneamiento, ¿no? Para cualquier obra, la norma nacional dice los documentos de las obras tienen que estar saneados, debidamente saneados. Es una prohibición en la norma nacional
iniciar un proceso de obras si no tenemos saneamiento. Eso es muy importante y también lo podemos aplicar en la norma con financiamiento externo, ¿no? Entonces, en algunos casos podemos complementar aspectos de la norma nacional a financiamiento externo o viceversa. Hay aspectos de financiamiento externo que podemos complementar a la norma nacional sin vulnerar, ¿no? Entonces, tener documentos saneados para cualquier normativa. Otro aspecto muy importante en obras, lo que menciona la norma nacional, dice que no podemos iniciar un proceso de contratación con un precio referencial con una antigüedad mayor a 4 meses. Eso dice la norma nacional. Y es excelente, ¿no? Porque yo he tenido casos donde me dicen, licenciado, tenemos que ejecutar una obra, ¿no? ¿Y de cuándo es el proyecto? El diseño es del año pasado, digamos. Entonces está totalmente desactualizado, ¿no? Entonces, el tema de precios referenciales tienen que estar actualizados. Si no estuvieran actualizados, han pasado más de 4 meses, deberíamos hacerlo actualizar, ¿no? Entonces, hay recomendaciones que se puede aplicar a ambas normativas, ¿no? Entonces, sí o sí, hay actividades previas en cualquier normativa, estimado, que se aplique, ¿no? En el caso de la norma nacional no hay una objeción, obviamente, ¿no? Pero hay la aprobación de la autoridad del proceso, que es el RPC. En cambio, en la norma con financiamiento externo, tiene que ir al banco, toda esa actividad previa antes de su publicación para su no objeción. Esa era la respuesta, estimado Johnny. Gracias, Liz. Liz, una consultita, ya acotando a lo que nos explicaba. Sí. Usted explicaba que tiene que haber condiciones previas, documentación, tiene que estar todo en orden. He visto en algunas licitaciones públicas, o ya cuando se estaba ejecutando el proyecto, por ejemplo, en temas de alcantarillados, Sí, ya. Por ejemplo, el terreno para lagunas de oxidación. Ya. En ese caso, dice, ya han empezado el proyecto sin tener la propiedad, ¿no? ¿Qué cosas estarían vulnerando? Eso sería Ya, estarían, la norma nacional, estarían entrando a vulnerar una prohibición. Ustedes van a ver en la norma nacional, en el artículo 40, indica para que al inicio de obras, la construcción de obras, tiene que estar saneados los documentos con derecho propietario y también las autorizaciones correspondientes de las alcaldías en cuanto a aprobación de planos, ¿no? En la norma nacional estaríamos vulnerando esa prohibición. Ahora, en cuanto a los financiadores externos, ellos te van a pedir, los financiadores externos te van a decir en las actividades previas dónde está la documentación saneada, ¿no? Y no te van a dar la no objeción si no presentas todos los documentos en órdenes y que esté debidamente aprobados para poder construir, iniciar una obra. Esa es la respuesta, estimado John. Gracias, Luisa. Por nada. Dicen buenas noches. Buenas Hola. noches. Dicen Damaso Cervantes, le habla. Una consultita que no me queda nada claro. El precio referencial en procesos de contratación llave en mano. Sí. ¿Cómo es la cuantificación para determinar eso? Me queda mucha duda, dice. Ya, muy buena pregunta. Lo que pasa es que llave en mano, en realidad, el precio referencial para una licitación va a salir del diseño que hagan en cuanto a la obra, ¿no? Pero para que nosotros hagamos un proceso llave en mano, tenemos que tener como entidad el precio referencial estimado, pero así, estimado del diseño. Tenemos que tener precio referencial estimado de la ejecución de la obra. Tenemos que tener precio referencial estimado del equipamiento. Entonces, la suma de estos 3 precios referenciales, que es diseño, ejecución de obra y equipamiento, nos va a dar el monto total de la licitación. Ese va a ser nuestro precio referencial total para poder sacar un precio referencial, ¿no? Porque
También la unidad solicitante tiene que hacer una pesquisa de mercado, no puede llevar adelante un proceso llave en mano muy jalado de los pelos en cuanto a precios, ¿no? Tiene que ver si quiere construir un hospital de tercer nivel, cuánto cuesta el tema del diseño de ese hospital, ¿no? Cuánto la ejecución de la obra. Cuánto el equipamiento, qué equipos queremos. Tiene que tener esa figura bien clara, con respaldo de cotizaciones, de propuestas, y poder respaldar su precio referencial de llave en mano, porque está uniendo 3 procesos. Esa es la respuesta, estimado. ¿Se ha entendido la respuesta? ¿No está muy clara? Bueno, claro, genera solamente a base de estimaciones, licenciado, ¿no? O sea, obviamente generaría un poco, qué sé yo, ciertas dubitaciones para, sobre todo las unidades contratantes, ¿no? O sea, la unidad solicitante, por decir en esos aspectos, o la entidad contratante, básicamente, que mucho que, por decir, como decía usted un ejemplo, un hospital tercer nivel, cuánto llegaría a costar y además el tipo de equipamiento que requiere. Entonces, siempre viene previo procesos de evaluación o un servicio de consultorías de estudio, ¿no? De mercado, algo así, ¿no? Sí, hay una pesquisa de mercado que es muy importante que debe realizar la unidad solicitante, ¿no? Pero se puede llegar a esos montos porque sabemos, por ejemplo, en el caso de hospitales hay vasta experiencia de entidades de salud que tienen esa información, ¿no? Tienen información de diseños, tienen información de ejecución de obra, tienen información de equipos, se puede recurrir a los mismos proponentes que elaboran diseño, a las mismas empresas constructoras que construyen, a las mismas empresas que importan los equipos. Obviamente tenemos que tener clara la figura de las especificaciones técnicas, ¿no? ¿Qué equipos queremos? ¿Con qué características técnicas? Todo ese trabajo tiene que tener bien claro la unidad solicitante para llegar a un buen precio referencial. Muchas gracias, licenciado. O sea, simplemente que le decía esto porque en la entidad donde yo estoy prestando servicios, evidentemente, desde el 2010 se hizo un proceso de contratación de un mercado llave en mano, donde, donde la propuesta era de tres niveles, inclusive el mercado, ¿no? Y bueno, la presentación del estudio también generó como 3 niveles y bueno, y terminaron construyendo únicamente con 2 pisos, si queremos entender, planta baja, segundo piso, y terminó ahí. Y creo lo que dejaron. Sí, ¿me entiende? Entonces, claro. Hoy está en proceso penal ese proceso, ¿no? Varias cosas que habían generado, pero en su momento, tanto supervisión, la entidad contratante, documentaciones que se perdieron, que se armó apenas, ¿ya? Está en etapa de, ya está con acusación fiscal, pero con efecto de pandemia también, suerte para el contratista, qué sé yo, el fiscal que conocía desde un principio hasta el fin, hasta esta etapa, por pandemia falleció, y entonces estamos en ese aspecto, ¿no? Entonces, pero aún se tiene, como le digo, el precio diferencial inicialmente que se ha determinado no tiene una base, apareció así, por así. Jalado de los pelos. Claro, o sea, ¿quién le habrá dado de ese monto? Pero terminó ahí, ¿me entiendes? Sí. Gracias, sí, perfecto, muy buena experiencia, Damaso. Disculpa a los compañeros también por el comentario, muchas gracias. No, está bien. Y complementando la experiencia de Damaso, algo que no menciona la norma nacional, ustedes han debido ver en actividades previas, tanto contrataciones directas, excepción, hasta para las mismas licitaciones, AMPE, cualquier contratación, es determinante la pesquisa de mercado.
¿no? Quiere decir que las unidades solicitantes no se dan el tiempo de estudiar el mercado, ¿no? Que tienen que sacar un proceso, por decir, el mes siguiente y lo sacan pues por cumplir y como sea, digamos, ¿no? Entonces, esos procesos van a tener serie de problemas, como nos comenta Damaso, porque lo han sacado pues así, muy mal, ¿no? Entonces, una de las fases más importantes de un proceso de contratación en cualquier norma son las actividades previas. Y cuando yo explico gestión del PAG, le doy énfasis a que se den un tiempo las unidades solicitantes a que hagan pesquisa de mercado, ¿no? Antes de iniciar un proceso de contratación. Entonces, ¿qué significa pesquisa de mercado? Ver precios referenciales, ver proveedores contratistas, ir al mercado nacional, al mercado internacional. Esa es una pesquisa de mercado, realmente estudiar el tema del objeto de la contratación y para que no tengamos problemas futuros, ¿no? Y por eso el Banco Mundial y el BID hablan de pesquisa de mercado, que a mí me gusta, que es una investigación que se debe hacer, ¿no? El tema más importante, como les mencioné y les recalco, es los insumos de especificaciones técnicas, términos de referencia, precios referencial para iniciar un proceso de contratación determinantes, ¿no? Y van a determinar el éxito o fracaso de un proceso de contratación. Ahora, acá hay un artificio que tal vez ustedes conocen, pero me gustaría mostrarles. ¿Qué podemos hacer cuando no tenemos precios referenciales claros, no conocemos el mercado? Muchas veces nos dicen la unidad solicitante en la norma nacional, iremos por excepción, ¿no? Es el único proveedor, dice, ¿no? ¿Estás seguro, pero que es el único? Al menos yo sé que es el único que conozco, ¿no? ¿Y qué pasa si hay más proveedores y no es el único, ¿no? Entonces podemos cometer un error si aplicamos excepción. O también podría cometer ese error en la norma Banco Mundial BID, en contrataciones directas vamos a ver, que también ellos aplican única fuente, que es lo mismo que la causal de excepción en la norma nacional, ¿no? Única fuente es único proveedor, que podemos hacerlo directo con norma internacional. Pero hay el riesgo, ¿qué pasa si no es el único, ¿no? Si hay más proponentes. Y también cuando no tenemos toda la información, nuestro equipo técnico está dubitando en la parte técnica, de especificaciones técnicas, no está muy seguro de lo que quiere, está dubitando en cuanto a precio referencial. ¿Qué hacemos? ¿Lanzamos o no lanzamos esa licitación? Hay un artificio que se aplica y que yo recomiendo mucho. No está normado en la norma nacional, no está normado en el tema de financiamiento externo, pero un poquito entra con su llamado que hemos visto de la primera fase, ¿no? Entonces, podríamos aplicar una convocatoria a expresiones de interés. Entonces, en esta convocatoria, ¿qué es lo que se hace? No estamos entrando a la fase de licitación. Si estamos hablando a una contratación con norma nacional, no estamos entrando a la fase de licitación. Estamos dentro de las actividades previas, donde no hay ningún problema en esta fase de expresiones de interés, porque es la fase donde se hace pesquisa de mercado, donde la unidad solicitante define especificaciones técnicas, donde la unidad solicitante estima precio referencial, ¿no? Pero como no tenemos la idea clara de lo que queremos, estamos muy vagos, muy débiles. Yo he tenido un caso cuando trabajaba en el Ministerio de Comunicación, queríamos hacer la adquisición de equipos especializados en el tema de comunicación, pero las unidades solicitantes, los técnicos, estaban inseguros en especificaciones técnicas, en el tema de precio referencial. Entonces, esta convocatoria a expresiones de interés es una convocatoria que podemos sacarlo en periódico de circulación nacional o internacional, si corresponde, donde estamos invitando a potenciales proponentes
para que presenten expresiones de interés. Entonces les damos la información que tenemos, ¿no? La información básica, general, y les damos la posibilidad que ellos presenten sus propuestas de expresiones de interés, presenten sus precios referenciales, presenten sus especificaciones técnicas, presenten el personal clave. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta convocatoria de expresiones de interés? Nos estamos muniendo de total información. Estamos viendo si realmente hay en el mercado proponentes. Ahí no hay el tema de la norma nacional que está prohibido alternativa A y alternativa B, ¿no? En la norma nacional, por ejemplo, para un equipo, tiene que ser una sola alternativa. No te pueden decir equipo alemán, equipo americano, no, esa propuesta sería descalificada. Pero en expresiones de interés tú puedes decirle, presentame todas las propuestas que tengas, todos los equipos que tengas, todos los precios referenciales. Es más, nos podemos reunir acá. Nos podemos reunir con los proponentes porque estamos en una actividad previa a la licitación de pesquisa de mercado y podemos conversar con ellos para que nos orienten en el tema de especificaciones técnicas, vengan con sus equipos de personal técnico calificado, puedan dar explicaciones a nuestro equipo técnico. Entonces, producto de esta convocatoria de expresiones de interés, vamos a determinar si hay uno o más proveedores para tomar la decisión si podemos hacerlo por excepción o una licitación pública internacional. Vamos a determinar mejores especificaciones técnicas porque nos hemos munido de toda esa información. Vamos a tener un mejor precio referencial porque nos han hecho llegar sus propuestas. Y vamos a determinar qué equipos realmente queremos de acuerdo a lo que nos ha llegado en expresiones de interés, ¿no? Entonces, es un artificio muy interesante para cuando no tenemos mucha información en una contratación compleja, podríamos decir, en una licitación. Eso es lo que les podría recomendar y no estaríamos violando, incumpliendo ninguna norma porque la licitación va a seguir su procedimiento transparente con todos los insumos, con todo el procedimiento. Solamente hemos hecho una convocatoria de expresiones de interés para determinar estos aspectos que son importantísimos. ¿Alguna opinión al respecto? ¿Alguna experiencia que hayan tenido? ¿Algún comentario? Hice en una consultita. Esta convocatoria de expresión de interés, por cómo lo explica, bueno, no tengo experiencia en esto, no tiene ningún costo, entonces es simplemente para munirnos de la información y en base a eso recién se arma todas las especificaciones para lanzar la licitación, ¿no? No tendría un precio referencial esta convocatoria, ¿no? No tendría, ¿no? Porque como que no estamos, no tenemos esa información, ¿no? Entonces lo que queremos es munirnos de ese precio referencial, ¿no? Y podemos pedir varias alternativas, podemos pedir varios precios referenciales totalmente abiertos, nos podemos reunir con los proponentes nacionales o internacionales que vengan con sus equipos. Ellos también su interés obviamente es vendernos, ¿no? Entonces se van a venir con toda la predisposición y ahí nosotros ya vamos a tomar la decisión de definir nuestras especificaciones técnicas de qué es lo que queremos y ya vamos a tener precios referenciales mejor respaldados para la licitación. Y los tiempos en los que se tiene que hacer estas actividades, digamos, sería como una actividad previa, ¿no? Los tiempos. Claro, las actividades previas no tienen un plazo, ¿no? Ustedes han debido ver en las entidades que trabajan, las actividades previas no tienen plazos normados, ¿no? En cuanto a diseño de especificaciones, estimación de precio referencial, todo eso es interno de una entidad. Una vez que ya es de carácter público para la licitación, a partir de ahí recién corren los plazos ya normados, ¿no? Que pueden ser 15 días convocatoria nacional, internacional 20 días, y las que hemos visto con financiamiento externo que pueden ser hasta 30 días hábiles, no sé si es una internacional. Si me permite, Licen, sí, es interesante este tipo de tareas o de actividades que se realizan. Yo sí he participado en algunas. No precisamente realizando convocatorias, ¿no? Pero sí
sosteniendo reuniones, por ejemplo, con los posibles proponentes, quienes, bueno, nos presentaban sus especificaciones técnicas, y en muchas cosas hasta hemos logrado hacer un mix, ¿no?, de 2 o 3 empresas para tener un solo documento y poder iniciar el proceso de contratación como tal. Es interesante esta etapa, pero obviamente da a cierta subjetividad también, ¿no? Creo que ahí es importante la rectitud de la empresa o de la unidad solicitante, digamos, ¿no? Sí, ese comentario, Alicia. Sí, ese bueno comentario, ese comentario Milton. Y para esta fase de expresiones de interés, lo que podemos recomendar es que esté el equipo técnico, esté el área administrativa, esté la unidad solicitante, también esté jurídica. Entonces, es interesante que haya un equipo multidisciplinario, obviamente apoyados por la autoridad del proceso, para darle toda la transparencia a esta fase de expresiones de interés. Y si está bien planteada, bien hecha, no habría ninguna observación de ninguna auditoría, ¿no? Porque todo se lo ha hecho con el fin de realizar un mejor proceso de contratación y tener respaldos realmente valederos, podríamos decir, respecto a la definición de las especificaciones técnicas, técnicamente respaldados, precio referencial sustentado, ¿no? A lanzarlo, como nos comentaba el compañero, bien jalado de los pelos y que les ha faltado, creo, que un piso, ¿no? Si no he entendido el tema bien. Entonces ahí sí realmente vamos a tener problemas, como nos hablaba el compañero, que tienen problemas penales. Es bien delicado, ¿no? Entonces esta fase para mí es determinante. Las actividades previas va a determinar el éxito o fracaso de un proceso de contratación, y ahí es donde deberíamos darle mayor importancia, mayor dedicación. Les voy a comentar un caso. ¿Cómo aplica el sector petrolero? ¿Están interesados que les explique? Es diferente a norma nacional y financiamiento externo. Yo he trabajado en Petroandina, en el sector petrolero, y he visitado para hacer su reglamento de Petroandina a YPFB Transportes, Refinación, Chaco, a todas las petroleras, cómo trabajan ellos en contrataciones, ¿no? Entonces, ellos le dan una importancia tremenda a los procesos de contratación, ¿no? Por ejemplo, en el tema del sector petrolero, que son empresas que han jalado buenas prácticas de contrataciones de empresas como Repsol, ¿no?, internacionales. Ellos, por ejemplo, el tema de contrataciones, su estructura es 2 gerencias. Una gerencia de contrataciones, la cual tiene un departamento de contrataciones y un departamento de gestión de proveedores. Esto, por ejemplo, en el sector público no hay, que es un gestión de proveedores, ¿no? Y el departamento de contrataciones. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que el sector petrolero no lo ve a contrataciones como la quinta rueda del carro, como en las entidades públicas, ¿no? Contrataciones está ahí en una área, debajo del área administrativa, ¿no? O tiene una persona, o tienen 2, o sea, lo ven así en el sector público. En cambio, en el sector petrolero es una gerencia de contrataciones, ¿no? Y tendrán otra gerencia financiera, tendrán gerencia administrativa, tendrán gerencia técnica, ¿no? Puras gerencias. Aquí estará la gerencia jurídica. Estoy dibujando, voy a disculpar a lo que puedo. Entonces, estas gerencias obviamente tienen un gerente general y muchos tienen su directorio en el sector petrolero. Cuando inician un proceso de contratación en una entidad petrolera o una empresa petrolera, ellos
conforman un comité de contrataciones. ¿Qué significa eso? Que se ha hecho todas las actividades previas, se ha elaborado el DBC, antes de que sea publicado, antes de que sea de conocimiento público. Este comité de contrataciones está conformado por el gerente de contrataciones, que se va a ir con sus técnicos en compra, está conformado por el gerente jurídico, que se va a ir con sus abogados especializados en contrataciones, con el gerente financiero con el tema presupuestario, con el gerente administrativo y con el gerente del área técnica, con sus técnicos. Entonces, todo un equipo está conformando esta comisión de contrataciones. Lo que ellos hacen es, antes de sacar una convocatoria pública, se reúnen todos los gerentes con su equipo técnico y analizan de pies a cabeza y letra por letra todo lo que es el documento base de contratación, que incluye las especificaciones técnicas o términos de referencia, incluye el contrato, formularios, personal clave, condiciones medioambientales, de calidad y un montón de cosas que se requiere en contrataciones del sector petrolero. Esta comisión revisa esos documentos, el DBC, todo el expediente y lo aprueba con los ajustes correspondientes y recién va a la gerencia general para que autorice y se haga la publicación de esa licitación, ¿no? Entonces, a ese nivel se maneja en el sector petrolero, esa importancia les dan en los procesos de contratación, que realmente hay una diferencia abismal con las entidades públicas, ¿no? Ustedes han debido ver en su experiencia que en la unidad solicitante, un técnico de la unidad solicitante elabora las especificaciones, va a su inmediato superior o al máximo del área solicitante, que le dan el visto bueno y ni siquiera lo revisan. Después pasa al responsable de contratación, al RPC, que tampoco conoce sobre el tema técnico, pero lo va a aprobar para que se inicie el proceso de contratación. Va a llegar al área de compras. El área de compras no es especialista en la parte técnica. Hará unas revisiones administrativas y solicitará tal vez algún ajuste. Muchas veces no va ni a jurídica los contratos y jurídica no revisan nada. Y de esta forma salen los procesos en el sector público, ¿no? Entonces hay una gran diferencia de control de calidad que aplica el sector petrolero con una entidad pública. Eso es lo que les puedo comentar como experiencia. Si tienen algún comentario sobre este tema. Sin embargo, Lisa, pese a esa estructura que existe en el sector petrolero, se ha visto nomás que sí hay algunos procesos que dan para comentar, ¿no? Estamos escuchando, viendo que sí hay algunos procesos que han sido, bueno, probablemente llevados mal y tienen ciertas consecuencias, ¿no? Sí, Milton, comparto lo que usted dice y la vez que yo trabajé en el órgano rector en la elaboración de las normas del SAPS, he estado 4 años en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y con el equipo que trabajaba en la elaboración de las normas, siempre nos rompíamos la cabeza viendo cómo frenar la corrupción, cómo ponerle candados a las normas, ¿no? Entonces hemos llegado a la conclusión, y esto personalmente es una conclusión a la que he podido llegar, es que no hay una norma perfectible. Ya hablemos norma nacional, financiamiento externo, petrolera, no hay norma perfecta. 1. 2, cuando alguien quiere meterle mano, lo va a meter en la norma que sea, porque tiene esa intención. Así se le ponga 1000 candados, siempre hay el ingenio de cómo hacerla, porque alguien quiere meter mano. Entonces, a la conclusión que he podido llegar, estimado Milton, que es un problema cultural,
¿no? Es un tema de educación, de principios, de valores. Y si una persona no los tiene y quiere ir por el otro lado, lo va a hacer. En cualquier normativa, ¿no? No, eso es imposible poder anular esos temas de cosas. Sí se pueden poner controles, se pueden poner, en el sector petrolero tienen sistemas, pero realmente he podido ver en mi experiencia es que cuando alguien quiere meter la mano, le va a meter, ¿no? Y también, por el otro lado, si son personas, quieren hacer las cosas transparentes, quieren hacer las cosas bien, así les digas, haz una contratación directa, lo van a hacer bien también, ¿no? Porque tienen esos principios, esos valores. Entonces, en conclusión, estimado Milton, a lo que he podido llegar es que es un tema cultural de cada persona, de principios y valores que vienen desde la casa. Sí, así es, Listen, quería concluir yo en eso, ¿no? Porque sí. Por más que las normas estén bien hechas y las personas no están formadas adecuadamente, ¿no? Nunca vamos a sacar algo bueno. Sí, totalmente de acuerdo, Milton. Dice una consultita. En el sector petrolero, estas actuaciones, ¿en base a qué normativas se basan para realizarla? Ya, lo que pasa es que las empresas petroleras son empresas privadas, ¿no? Todas las petroleras son parte de YPFB Corporación y son constituidas como sociedades anónimas de forma privada. Entonces, cada petrolera de las que he mencionado, como Chaco, Transportes, Refinación, la que había Petroandina que la han cerrado, etcétera, que son varias, cada una tiene su norma específica, especial. No es lo mismo de refinación y transportes, varía su normativa. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, en refinación, en el tema de gestión de proveedores, ellos te dicen, cualquiera puede ser proveedor en refinación, te dice. Pero primero tienes que entrar por nuestro filtro. Entonces, vos quieres proveerles algo a refinación, tienes que presentar todos tus documentos legales y técnicos. Y ellos te hacen una evaluación como proveedor. Ves si cumples con el tema de condiciones de calidad, de medioambientales, hacen inspección a tu empresa. O sea, te hacen un filtro tan fuerte que para que tú seas proveedor de refinación. Has ingresado, has cumplido con todo, recién puedes participar en una licitación pública. Si no has entrado al filtro de gestión de proveedores, no te consideran, ¿no? Ese es su procedimiento de calidad que ellos hacen, ¿no? Entonces, no cualquierita les vende más o menos, ¿no? Tienes que realmente cumplir con todo en cuanto a calidad. Sí, en cuanto a calidad, para poder ser su proveedor, ¿no? Ese es un procedimiento que te explico de refinación. Y tiene transportes, tiene otra normativa, otro procedimiento para que les puedas vender y así cada una de estas petroleras. Sin embargo, dicen, hay un decreto, ¿no? La 29506 para aquellos procesos de contratación ligados a la cadena productiva específicamente, ¿no? Sí, pero ese decreto es para yacimientos, no es para las petroleras. Ah, ya, gracias. Yacimientos tiene ese decreto para la cadena productiva, que lo han llamado como contratación directa, pero sí tienen un procedimiento competitivo, y yo he sido parte de ese equipo que hemos trabajado en ese reglamento, pero es para yacimientos, para la cadena productiva. Y todas sus contrataciones administrativas la manejan con la 181. En cambio, las otras subsidiarias, las otras petroleras que les menciono, tienen su reglamento totalmente diferente, aprobados con su directorio, ¿no? Sus procedimientos. Gracias. Pues nada. Bien, les agradezco mucho por su participación. Si no hubiera alguna consulta, duda más, creo que quedaríamos acá, ¿no? Dice, última pregunta. Dice, sí. Cuando las convocatorias son a nivel internacional, como usted mencionaba, el tema de los tickets, de los precios, eso, ¿tiene que ser a nivel nacional o tendríamos que sacar del mercado internacional, de otros países? Del mercado, sí.
tenemos que en realidad hacer una pesquisa dependiendo si en el mercado nacional, pero sí o sí tenemos que ver el mercado internacional, ¿no? Porque ahí podemos tener problemas si solo lo sesgamos con el nacional, ¿no? Podría ser que no sea un buen precio referencial, no haya interés para un mercado internacional, ¿no? Entonces tenemos que hacer una buena pesquisa de mercado y lo recomendable es ver adentro y afuera, ¿no? Porque eso he podido ver con las entidades que cometen ese error, ¿no? Si es licitación pública nacional, solo hacen su pesquisa a nivel nacional y ahí pueden cometer un error, porque puede ser que un proveedor que esté constituido legalmente en Bolivia te esté dando un precio más caro que afuera. Entonces hasta podrías incurrir en un sobreprecio. Entonces, así sea convocatoria nacional, vean precios internacionales o viceversa. Si están haciendo una convocatoria internacional, también vean los precios nacionales. Entonces, en la pesquisa no omitan nada. Mercado nacional, internacional, para las dos convocatorias, yo recomiendo que la pesquisa la vean de los dos lados. Dicen buenas noches, dicen, una consulta. Sí. Dados estos antecedentes, ¿en qué tanto difieren los DBCs o los términos de referencia o los documentos para hacer estas convocatorias? Tienen variaciones. Usted conoce los DBCs de la norma nacional. Muchas cosas de los DBCs de la norma nacional han jalado del Banco Mundial y del BID. Bastantes cosas, ¿no? Entonces va a ver que hay aspectos similares, pero también hay otros documentos que son diferentes a la norma nacional, ¿no? Los pliegos de licitación o los documentos estándar tienen aspectos diferentes que también específicos de los financiadores, ¿no? Pero generalmente todos van a tener, por ejemplo, especificaciones técnicas, términos de referencia. Todos van a tener instrucciones a los proponentes, todos tienen los formularios para que presenten los proponentes, todos tienen los sistemas de evaluación, todos tienen los modelos de contrato, ¿no? En esas partes se podría decir que no son iguales, pero contienen esos documentos. En algún momento había la idea de estandarizar. Cuando yo estaba trabajando en el órgano rector en economía, lo que se quería era no complicar mucho en el tema de contrataciones porque los de compras tienen que ser unos gurús, ¿no? Si tú estás en la ABC, por ejemplo, tienes que saber BID, tienes que saber Banco Mundial, tienes que saber Norma Nacional, Fonplata, etcétera, ¿no? Tienes que ser un gurú ahí. Entonces, lo que decíamos en el órgano rector era tratar de estandarizarlo, tanto con el Banco Mundial, con el BID, que son los principales financiadores, y con la norma nacional, tratar de que sea la misma. Pero no se ha podido lograr esa estandarización porque hay aspectos que no se han podido armonizar, se podría decir, que son requerimientos muy específicos de estos financiadores que no encajan con la norma nacional. Se ha sido complicado, no se ha logrado, ¿no? Pero sí tienen aspectos muy parecidos y también tienen aspectos que varían. Entonces, para eso hay que revisar esos documentos. Esa es la respuesta, estimado. Muchas gracias, Lisen. De nada, Jesús. Bien, si no hay más consultas, quedamos acá y continuamos el día viernes, ¿no? Ese viernes. Sí, le dicen viernes. Perfecto, espero que les esté gustando la exposición, espero que me estén entendiendo y si no, por favor, me lo dicen con toda confianza para que mejoremos. Muchas gracias, Lisen, hasta luego. Hasta luego, hasta el viernes, que tengan muy buenas noches, un buen descanso a todos. Muchas gracias, Lucero, hasta luego. Gracias, Lisen. Buenas noches, que descansen. Hasta el viernes. Viernes. Buenas noches, Lisen, gracias. Buenas noches, hasta luego, Lisen, que lo vea bien. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, Lisen. Que descansen.